El día que mi hija no me invitó a su boda, fue el mismo día en que empezó a planear cómo quitarme todo lo que yo había construido. Quiero que te quedes con eso un segundo. No una cosa, todo. Pero me estoy adelantando, porque esa ni siquiera es la parte más indignante de esta historia. La parte más indignante, la que todavía me hace apretar la taza de café con demasiada fuerza, es que casi no lo vi venir. Me llamo Mateo Paredes, tengo 67 años. Vivo en un piso modesto en el Paseo Alfonso XIII, aquí en Cartagena, un sitio al que me mudé después de que mi mujer falleciera, porque la casa grande se quedó demasiado vacía. Pero la joya de la corona del trabajo de toda mi vida era un chalet frente al mar de 2,6 millones de euros, un poco más allá, en la manga del Mar Menor. Lo compré en 1991, por lo que la gente de hoy llamaría un precio de risa. Y ahí creció Valeria. Construí mi vida aquí. Lo hice solo, después de que mi mujer Carmen falleciera. Crié a Valeria yo solo, le di de comer yo solo. Fui a cada función del colegio, a cada reunión de padres, a cada pequeña cosa, completamente solo. Y quiero dejar algo claro. No lo cuento para dar pena, ni para que entiendas lo que significa un «me lo debes», viniendo de alguien que creció sin que le faltara absolutamente nada. Bienvenidos a la venganza cruda de un padre. Antes de seguir, quiero pedirte algo de corazón, sin prisa y sin rodeos. Si esta historia te está llegando, dale al botón de hype, esa estrellita de ahí abajo del vídeo, y suscríbete al canal. No te lo pido como un trámite, te lo pido porque cada uno de esos clics me dice que no estoy hablando solo, que hay alguien al otro lado escuchando de verdad. Con eso me basta, y con eso me sobra. Y ahora sí, te llevo al viaje. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre voy a la marisquería. Estaba sentado en mi mesa de siempre, la última, junto a la ventana que da al mar, dando cuenta de una ración de gambas sobre la sección de deportes del periódico, cuando la pantalla del móvil se encendió. No era una llamada ni un mensaje de Valeria, era una notificación de Facebook. Valeria Ana Paredes. Ahora es Valeria Ana Paredes de Castro. Dejé el tenedor a un lado, cogí el teléfono y me quedé mirando esa notificación, igual que se mira un accidente de tráfico. No quieres mirar, pero el cerebro todavía no le ha avisado a los ojos. Toqué la pantalla y ahí estaba ella, mi hija, con un vestido blanco en una playa de Formentera. Formentera, ni siquiera aquí, en Cartagena. Ni siquiera pudo hacerlo en un sitio a donde yo la hubiera llevado 100 veces de paseo. Estaba riendo, sosteniendo un ramo de flores. Su nuevo marido, Roberto, sonreía a su lado con esa cara de quien acaba de ganar la lotería. 112 me gusta, 43 comentarios, 0 invitaciones enviadas a su padre. Se la ve preciosa, pensé, y me odié a mí mismo por pensarlo tan rápido. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Volví a coger la comida. Di un bocado, no me supo a nada. Esto es lo que necesitas entender sobre Valeria y Roberto. A Valeria la crié yo. A Valeria la conozco. Valeria tiene los ojos de su madre, la testarudez de su abuelo y una manera de reescribir la historia que honestamente debería estudiarse en la universidad. Roberto Castro, de 43 años, es, y quiero ser preciso, el equivalente humano a un apretón de manos que dura 3 segundos de más. Un tipo de las finanzas. La clase de hombre que te llama Mateo la primera vez que te conoce y suelta cosas como generamos sinergias, cuando en realidad solo quiere decir hola. Nunca me cayó mal Roberto, quiero ser justo. Simplemente nunca terminé de fiarme de cómo miraba mi casa. La primera llamada de Valeria llegó 4 días después de la publicación en Facebook, no para pedir perdón, sino para dar explicaciones. Papá, sé que probablemente ya lo has visto. Lo he visto. Fue todo muy de última hora. Queríamos algo íntimo. Había 112 personas en las fotos, Valeria. Silencio. Mira, es complicado. La familia de Roberto es muy grande. ¿Y sabes qué? Le dije. No voy a hacer esto ahora mismo. Papá, felicidades. De verdad, estabas guapísima. Y colgué. No le des la satisfacción de oírte quebrar. Salí a la terraza de mi piso, del Paseo Alfonso XIII, y me quedé viendo un velero cortar el agua de la bahía, obligándome a respirar como una persona normal, hasta que, de hecho, me sentí como una. Me llevó unos 40 minutos. Ahora aquí es donde la cosa se pone interesante, y necesito que sigas conmigo,
porque esta es la parte que la mayoría de la gente no capta. Aquí es donde casi me juegan una mala pasada. Las llamadas empezaron a hacerse regulares después de eso. Valeria reportándose. Valeria preguntando cómo me sentía. Valeria acordándose de repente de que su padre existía. Papá, ¿cómo está la casa de la manga? ¿La estás llevando bien? Tienes 67 años. Deberías ir pensando en tus planes a largo plazo, papá. Roberto dice que trabajas demasiado. Nos preocupas. Mira, si tú hubieras escuchado esas llamadas, habrían sonado cariñosas, llenas de preocupación, casi tiernas. Pero tengo 67 años. Llevo 4 décadas en el negocio inmobiliario. He leído miles de contratos. Sé reconocer una trampa cuando la oigo. Están montando algo, pensaba yo cada vez que colgaba. Esto es una pista de aterrizaje. Están asfaltando la pista. Yo solo no sabía cuándo iba a tocar tierra el avión. Tocó tierra un jueves por la mañana, a primeros de septiembre. Aparcaron en la puerta de mi casa a las 10 en punto. Roberto traía un café de una cafetería con solera, y me trajo uno a mí también. Solo, justo como me gusta. O lo había investigado, o Valeria se lo había dicho. Daba igual. Mateo, qué buen tiempo hace este septiembre. Estás viviendo el sueño, campeón. Campeón, pasad, les dije. Nos sentamos en el salón. Valeria no dejaba de tocar las cosas. La repisa de la chimenea, la estantería, la lámpara de cerámica de su madre en la mesita, con una mirada ausente que nunca antes le había visto. No está de visita. Hay algo más. La conversación empezó despacio. Roberto habló de su firma de inversión. Valeria me preguntó si ya había comido. Hablamos del tiempo durante lo que me pareció una era geológica. Y entonces, Roberto se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y sonrió. Mateo, queríamos hablar contigo del chalet de la manga. Ahí estaba. Ajá. Me aclaré la garganta y asentí. Valeria y yo hemos estado pensando. La miró de reojo. Ella asintió justo a tiempo. Tienes este activo increíble ahí parado. Y con el mercado como está. Y contigo. Ya sabes. Entrando en esa etapa de la vida. Entrando en esa etapa de la vida, como si yo fuera una rueda de queso a punto de caducar. Simplemente tiene sentido que se quede en la familia. Valeria es tu única familia, Mateo. Y nosotros la cuidaríamos muy bien. Miré a Valeria. Ella me devolvió la mirada con esos ojos grandes, los ojos de su madre, y pronunció las palabras en voz baja, ensayadas, como si las hubiera estado repitiendo en el coche de camino hasta aquí. Papá, me debes esto. Soy tu única familia. Debería ser para nosotros. La habitación se quedó en absoluto silencio. El viento de la bahía golpeó el cristal una vez. La sonrisa de Roberto se mantuvo fija, esperando. Y yo, Mateo Paredes, 67 años, Cartagena, un hombre que en su vida ha volcado una mesa de una patada, aunque lo haya pensado, asentí despacio, dejé el café en la mesa y pronuncié las 4 palabras más tranquilas que he dicho en toda mi vida. Dejadme hacer una llamada. Valeria soltó el aire. Literalmente soltó el aire, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Cree que acaba de ganar. Caminé hasta mi despacho, cerré la puerta detrás de mí y me quedé un momento en el silencio. Luego cogí el teléfono y marqué un número al que no llamaba desde hacía 8 meses. Guillermo, dije cuando contestó. Soy Mateo. Necesito verte hoy, si puede ser. ¿Va todo bien?, preguntó mi abogado. Miré la puerta cerrada del despacho. Oí a Roberto decir algo al otro lado. Oí a Valeria reír, relajada, aliviada. Sí, dije en voz baja. Todo va perfecto. Pero esto es lo que Valeria no sabía. No sabía nada de la conversación que yo había tenido 6 semanas antes, la que lo cambió todo. No sabía de la llamada que ya había hecho antes de aquel día, antes de su discursito ensayado. No sabía que yo había visto venir todo esto desde la publicación de Facebook, y absolutamente no tenía ni idea de lo que ya había puesto en marcha. Pero todavía no hemos llegado a la detonación. Hay algo que nadie te cuenta sobre ser padre. En el instante en que sostienes a ese bebé, a ese pequeño ser humano gritando y completamente indefenso, firmas un contrato silencioso con el universo. No hay papel de por medio, nadie es testigo, pero es vinculante. Más vinculante que cualquier documento que Guillermo Reyes haya redactado en sus 29 años de ejercicio.
El contrato dice, le daré a este niño todo lo que yo nunca tuve. Yo firmé ese contrato en la sala de partos de la clínica una mañana de febrero, cuando Valeria Ana Paredes llegó al mundo pesando menos de 3 kilos. Y en algún punto del camino, todavía no sé bien cuándo, Valeria decidió que ese contrato solo funcionaba en una dirección. Conduje hasta el despacho de Guillermo ese mismo jueves, mientras Valeria y Roberto se quedaban sentados en mi salón, soltando el aire aliviados. Todavía llevaba el vaso de café de Roberto en la mano, ni siquiera me lo había terminado. Guillermo me miró desde el otro lado de su escritorio, luego miró el vaso y luego volvió a mirarme a mí. «Tienes cara de haber sobrevivido a algo», me dijo. «En eso ando», le respondí. «¿Cuánto tardas en mover una transmisión de propiedad?» Se recostó en la silla y entrelazó las manos. «Depende de a dónde vaya. Al Hogar Infantil Puerto Esperanza, en la calle de la Aduana». Guillermo no parpadeó de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran como sedimento. «Mateo, ya he hablado con el director, Eduardo Cobian. Está esperando mi llamada». «¿Cuándo lo hiciste?» «Hace 6 semanas, Guillermo. Empecé con esto la mañana después de ver aquella publicación en Facebook». Otro silencio. «Cuéntamelo todo», me pidió. Así que se lo conté. Le hablé de la publicación de la boda, de la que me enteré por una notificación, de los 4 días de silencio seguidos de las llamadas de Valeria que, lenta, cuidadosa y metódicamente, empezaron a sobrevolar en círculos el chalet de la Manga como un halcón que se creía discreto. «Roberto es el arquitecto», le dije. «Valeria es el vehículo de entrega. Ella sabe que no le voy a decir que no a la cara, no como se lo diría a él. Sabe que la miro y veo a su madre». Guillermo asintió despacio. «¿Qué sientes, Mateo?» «Ahora mismo, honestamente, lo pensé un momento. Cansancio», le dije. «No estoy enfadado, solo cansado y con la cabeza clara. Me siento muy claro». «Claro. ¿En qué sentido?» «Claro, como que sé exactamente lo que estoy haciendo y por qué, sin niebla mental, sin dudas de última hora». Hice una pausa. «Eso te asusta, como abogado mío». «Un poco», dijo Guillermo, pero ya estaba sacando una libreta. «Ahora déjame hablarte de Puerto Esperanza, porque no es solo el sitio a donde iba a parar la casa, es de donde vengo yo. No literalmente, nunca fui un niño acogido por el Estado, pero estuve lo bastante cerca como para que la diferencia sea solo un tecnicismo. Mi padre, Francisco Paredes, trabajó toda su vida en los muelles del puerto de Cartagena. Un buen hombre, callado. Murió de un infarto a los 51 años, cuando yo tenía 19. Nos dejó una casa de 2 habitaciones con goteras en el techo, un Seat 124 que a duras penas arrancaba y el equivalente a 400 euros en una lata de café debajo del fregadero. Mi madre, Inés Paredes, hizo todo lo humanamente posible, lo cual, siendo una viuda a principios de los 80, con un hijo de 19 años y deudas a las que no les importaba su dolor, ya era muchísimo. Ella limpiaba casas en los barrios altos. Yo trabajaba en la construcción. Comíamos mucha sopa de lentejas, porque es barata, llena y nadie te juzga por sobrevivir a base de eso. Yo pasaba en el coche por delante de Puerto Esperanza, camino de las Obras, un caserón antiguo enorme en la calle de la Aduana. Niños jugando en el patio, detrás de una valla de alambre. Miraba a esos niños y pensaba, ellos no tienen lo que yo tengo. Incluso con todo lo que a mí me falta, tengo más que ellos. Me aclaré la garganta. Ese pensamiento nunca me abandonó. En 1994, el año en que cerré el trato del chalet de la Manga, le hice a Puerto Esperanza un cheque de 3.000 euros, anónimo. Me senté en la furgoneta a las puertas de correos y pensé en la lata de café de mi madre con aquellos 400 euros. Y pensé, 3.000 es algo. 3.000 podrían suponer una diferencia para alguien. Se convirtió en una tradición anual. Las cantidades cambiaron según cambiaba mi situación. Para 2010, ya donaba 40.000 al año, siempre anónimo. Carmen lo sabía. Ella era quien me lo recordaba cada mes de diciembre. Pero nadie más lo sabía, ni siquiera Valeria, especialmente Valeria no, porque no lo hacía para que me admiraran. Lo hacía porque le debía una deuda al universo por haberme dejado sobrevivir a mis 20 y tantos con la dignidad intacta y los ingresos anónimos
Eran la única forma honesta de pagarla. Eduardo Covian tiene 61 años. Lleva 22 como director de Puerto Esperanza. Tiene el apretón de manos de un hombre que cree firmemente en cada palabra que dice, y los ojos de alguien que ha visto a demasiados chavales cumplir la mayoría de edad y quedar fuera del sistema sin saber a dónde ir. Mantiene el despacho austero, una mesa, 2 sillas, un corcho cubierto de dibujos que los niños le han dejado a lo largo de los años. Lo había llamado 6 semanas antes, un miércoles por la mañana, a finales de agosto, sentado en mi terraza, viendo cómo se disipaba la niebla sobre la bahía. Le dije, voy a donar el chalet de La Manga entero, junto con un fondo suficiente para llevar un programa residencial para los chavales que salen del sistema de acogida, para darles un lugar de verdad donde aterrizar. El silencio de Eduardo al otro lado duró tanto que llegué a mirar la pantalla del móvil para asegurarme de que no se hubiera cortado la llamada. Mateo, dijo por fin, con un tono de voz que no supe cómo clasificar. ¿Entiendes lo que eso significaría para estos chavales? Creo que sí, le respondí. No, me dijo en voz baja. No creo que lo entiendas del todo, pero lo harás. De vuelta en el despacho de Guillermo, le expuse todo el plan. Traspaso total de la propiedad, el chalet de 2,6 millones en La Manga, a nombre del Hogar Infantil Puerto Esperanza, un fideicomiso benéfico irrevocable, y una dotación de capital adicional, las ganancias líquidas de la venta de un local comercial que ya estaba a punto de cerrar en el centro. En vez de ingresar ese dinero en mis cuentas, lo redirigí íntegro al fideicomiso, suficiente para financiar el programa residencial durante toda una generación. Guillermo escribió, y no dijo nada durante un buen rato. Por fin levantó la vista. Valeria no recibe nada. Valeria recibe una carta, le dije, y una fotografía. Mateo, ella me dijo que se lo debías, Guillermo. Se sentó en mi salón y me dijo que le debía un chalet de 2,6 millones con la misma ligereza con que me pediría que le pasara la sal. ¿Es tu hija? Lo es, le respondí. Y la quiero, la querré hasta el día que me metan bajo tierra. Pero el cariño y la deuda no son la misma cosa. Y alguien debería haberle enseñado eso hace mucho tiempo. Hice una pausa. Se lo estoy enseñando ahora. Guillermo me miró un largo instante y luego hizo clic con el bolígrafo. De acuerdo, me dijo, dame 3 semanas. Esas 3 semanas fueron las más raras de mi vida. Valeria llamó 2 veces. Las 2, cálida, fresca, confiada. Las llamadas de una mujer que cree que el papeleo es solo un trámite más. Papá, Roberto pensaba que igual podríamos acercarnos al chalet de La Manga el fin de semana que viene, solo para ir sintiendo el espacio. Ya sabes, ir pensando en, yo te aviso, le dije. Ah, vale, todo bien, perfecto, respondí. ¿Qué tal la luna de miel en Formentera? Ya estamos de vuelta en la ciudad, papá. Claro, dije. Por supuesto. Colgué. Me quedé de pie en mi cocina del Paseo Alfonso X y me permití exactamente 30 segundos para sentir todo el peso de lo que estaba a punto de hacer. 30 segundos. Luego puse a calentar el agua para el café. Si has llegado hasta aquí escuchando, deja tus pensamientos en los comentarios, dale al botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito. El papeleo se cerró un martes por la mañana en el despacho de Guillermo, frente a la ventana que daba a la bahía. La luz de octubre entraba dorada y plana, reflejándose en el agua. Firmé en 4 sitios distintos. Guillermo notarizó los documentos. Su ayudante firmó como testigo. Guillermo deslizó la carpeta por la mesa cuando terminamos y no dijo nada durante un momento. Solo me miró. ¿Estás bien? Me preguntó. Pensé en Carmen, en aquella mañana de febrero en la clínica, en la sopa de lentejas y los 400 euros en la lata de café, y en un chaval de 19 años pasando en coche frente a una valla de alambre viendo jugar a los hijos de otros. Sí, le dije, creo que por fin lo estoy. Le estreché la mano a Guillermo. Bajé las escaleras pasando por la joyería y salí a la calle del centro. Caminé hasta el coche. Tenía una parada más que hacer. El chalet de La Manga estaba vacío. Cuando llegué, recorrí cada habitación una última vez, despacio, sin prisa. El dormitorio principal,
donde Carmen y yo solíamos tomar café mirando el mar los domingos por la mañana. El antiguo cuarto de Valeria, que todavía tenía esa pintura morada que se empeñó en poner a los 14 años, la que al principio odié y luego, en silencio, aprendí a querer. La cocina, donde había preparado unos 10,000 desayunos. Me quedé de pie en el salón un buen rato, frente al cuadro de Carmen, una acuarela que ella había pintado con la vista exacta desde ese mismo balcón, azules y grises y una fina franja dorada donde el sol tocaba el agua. Lo bajé con cuidado, lo envolví en una manta de mudanza que había traído en la furgoneta, lo saqué de la casa, cerré la puerta con llave y me quedé un instante con la palma apoyada en la madera. Gracias, pensé. A nadie en concreto, solo hacia afuera, hacia el aire. Luego caminé hasta la furgoneta, puse el cuadro de Carmen en el asiento trasero y me alejé sin mirar por el retrovisor. Valeria llamó a la mañana siguiente, alegre, casual, como una mujer que no tiene ni idea de que el suelo bajo sus pies ya se ha movido. Hola, papá. Oye, Roberto se preguntaba si Guillermo ya había preparado algún documento, porque queremos estar listos para firmar. A Guillermo, le corté. ¿Qué? Llama al despacho de Guillermo. Ya tiene el papeleo listo. Os quiere a ti y a Roberto en mi casa este viernes por la mañana para repasarlo todo. Una pausa. Algo en mi voz. Ella lo notó por fin. Papá, ¿va todo bien? Miré la acuarela de Carmen, ya colgada sobre la chimenea de mi piso del Paseo Alfonso X. Todo está exactamente como tiene que estar, le dije. Lo que les pasó a Valeria y a Roberto Castro en las siguientes 72 horas fue el tipo de golpe que no cicatriza limpio, la clase de cosa que, si eres sincero contigo mismo a las 2 de la madrugada con las luces apagadas, sabes que te la buscaste tú solito. Lo sé porque lo vi pasar segundo a segundo. Guillermo había llegado a mi casa a las 9:30 de la mañana, el viernes, con una única carpeta de Manila en la mano, y se sentó en mi terraza tomando café solo, esperando. A las 10 en punto llegaron. Roberto bajó primero, con su americana de lino y una sonrisa engreída y triunfal. Valeria lo seguía, con un portafolios de piel de diseño para guardar las escrituras. Creían que venían a firmar un documento. No tenían ni idea de que venían a una ejecución. Mateo, saludó Guillermo. Roberto, pisando la terraza con la mano abierta. Me alegra que hayamos podido resolver esto tan rápido. Guillermo no le dio la mano. Simplemente deslizó la carpeta por la mesa. Ábrela, Roberto, dijo Guillermo. Su voz era tan plana y fría como el mar en un día muerto. La sonrisa de Roberto flaqueó solo una fracción. Cogió la carpeta, la abrió y empezó a leer. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página, luego la segunda. Vi cómo el color desaparecía de su cara tan deprisa que pareció un golpe físico. La arrogancia se esfumó, sustituida por un pánico crudo y absoluto. ¿Qué es esto?, tartamudeó Roberto, mirando a Guillermo con la voz quebrada. Esto dice Hogar Infantil Puerto Esperanza, fideicomiso benéfico irrevocable. ¿Qué demonios es esto, Mateo? Valeria le arrancó los papeles de las manos, los ojos corriendo frenéticos por el texto. Papá, ¿qué has hecho? ¿Dónde está el traspaso a nosotros? No hay ningún traspaso a vosotros, Valeria, le dije, levantándome tranquilamente de la silla. El chalet de La Manga fue cedido legalmente a la fundación hace semanas. Está registrado en la notaría y es completa y absolutamente irreversible. «¡No puedes hacer esto!», gritó Roberto, con su compostura profesional haciéndose pedazos. «Teníamos un acuerdo, podemos impugnar esto». «No hay términos que valgan, Roberto», lo interrumpí, señalando hacia la puerta principal. «Adentro los dos, vamos a tener una última conversación». Nos sentamos en el salón, en los mismos sitios de antes, pero con una energía completamente distinta. Antes, habían entrado como si fueran los dueños del sitio. Ahora estaban sentados, como quien espera a que un médico vuelva con resultados fatales. Roberto vibraba entre la furia y la conmoción, mientras Valeria solo me miraba fijamente, el pecho subiendo y bajando, las lágrimas empezando por fin a caer. «Papá», susurró Valeria, con la voz quebrándose en esa sola palabra. «¿Por qué?». Y seré sincero, ese quiebre en su voz casi me dobla. «Casi resiste», me dije a mí mismo. «Espera, Valeria», le dije.
Necesito enseñarte algo. Estiré el brazo junto a mi silla y levanté la caja de zapatos. La había puesto ahí antes de que llegaran, porque sabía que venían. Era una vieja caja de deporte con los bordes desgastados por los años. La tenía desde 1987. La puse sobre la mesa baja, entre los dos. Valeria la miró. ¿Qué es eso? Ábrela, le pedí. Miró a Roberto. Él se encogió de hombros, impotente, quizá por primera vez en toda su vida adulta. Se inclinó hacia adelante y abrió la caja. Dentro había una fotografía, un fajo de recibos sujetos con una goma elástica, un recorte de periódico de 1994 y un sobre con su nombre. Cogió la fotografía primero. Era yo, a los 19 años, de pie a las puertas de una obra en Cartagena. Sé que era temporada de lluvias, porque se ve el barro en las botas. Llevaba una chaqueta que no abrigaba lo suficiente, sostenía un casco de obra y entrecerraba los ojos hacia la cámara. Se me veía cansado, con ese cansancio concreto de los hombres jóvenes que cargan con más de lo que deberían. Valeria se quedó mirando la foto. No tenía nada entonces, le dije en voz baja. Tu abuelo acababa de morir. Teníamos el equivalente a 400 euros, un techo con goteras y un cacharro que arrancaba el 60% de las veces. Yo trabajaba en la construcción 6 días a la semana. Tu abuela limpiaba casas en los barrios altos. Ella seguía mirando la foto. Pasaba en coche por delante de Puerto Esperanza todos los santos días, camino del trabajo. Todos los días Valeria miraba a esos niños detrás de aquella valla y pensaba que, aún quebrado, aún agotado, aún sin nada, tenía más que ellos, y que algún día, cuando tuviera algo real entre las manos, iba a hacer algo al respecto. Señalé los recibos con la cabeza. Esas son todas las donaciones que le hice a Puerto Esperanza desde 1994, 30 años. Valeria quitó despacio la goma elástica del fajo, miró el primer recibo, luego el siguiente. Las manos se le habían quedado muy quietas. Roberto miró por encima de su hombro y vi cómo su cara hacía un gesto complicado. «Papá», susurró Valeria. «Son 30 años», repetí. «Anónimos cada año. Porque no lo hice para que me dieran las gracias. Lo hice porque tenía una deuda con algo mucho más grande que yo mismo». Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas y miré directamente a mi hija. «Excluiste a tu padre de tu boda, Valeria, y luego apareciste días después con un café, a modo de soborno, para venir a cobrarte el trabajo de toda mi vida, simplemente porque creías que tenías derecho a él». Mi voz se mantuvo perfectamente nivelada. «Te he querido desde el día en que naciste, pero el cariño no es una deuda, y yo no soy un banco. El día que trataste la memoria de tu madre como una operación inmobiliaria fue el día en que se me aclaró la cabeza». La habitación se quedó en absoluto silencio. Roberto, para su mérito, o quizá para su vergüenza, no dijo nada. «Hay un sobre ahí dentro con tu nombre», le dije a Valeria. «Cógelo». Metió una mano temblorosa y sacó el sobre. Lo abrió. Dentro había una fotografía y una nota escrita a mano. La fotografía era del edificio de Puerto Esperanza, en la calle de la Aduana, tomada la semana anterior. En la fachada estaban colocando un letrero nuevo. Yo estuve allí cuando lo pusieron. Centro Puerto Esperanza, para cada niño que necesitó que le abrieran una puerta. Y debajo, en letras más pequeñas, en memoria de Carmen Paredes, donado por Mateo Paredes, Cartagena. Valeria hizo un sonido que nunca antes le había oído, algo entre un jadeo y un sollozo, que se tragó de inmediato. Desdobló la nota. Yo sabía lo que decía. La había escrito en la mesa de mi cocina, a las 6 de la mañana de un martes. La reescribí 4 veces, y luego redacté la versión final de un tirón, sin parar. Decía: «Valeria, tu madre habría amado a esos niños, los habría invitado a todos a tomar sopa a casa y se habría aprendido el nombre de cada uno. Así era ella. Le puse su nombre al centro porque se lo ganó. Tú sabes por qué se lo ganó. No te odio. Nunca podría, pero no voy a permitir que me vengan a cobrar. No soy un activo financiero. Soy tu padre. Cuando estés lista para entender la diferencia, estaré en mi terraza. Papá». Roberto lo intentó una vez más. Hay que reconocérselo. El hombre es persistente. «Mateo, mira, todavía podemos arreglar algo aquí. Hay vías legales que...». «Roberto,
Lo interrumpí, poniéndome de pie. Voy a decir esto una sola vez, con toda la claridad posible. Lo miré directamente a los ojos. Tengo 67 años. Construí todo lo que tengo a partir de un sueldo miserable y un techo con goteras. He olvidado más de derecho inmobiliario de lo que tú has aprendido en toda tu vida. Tengo un abogado con 29 años de oficio blindándolo todo. Y tomé esta decisión mucho antes de que pusieras un pie en mi casa con ese café. Caminé hasta la puerta principal y la abrí. No hay nada que arreglar. No hay vías legales. Se acabó. Roberto miró a Valeria. Valeria estaba mirando la fotografía del letrero de Puerto Esperanza. Se levantó despacio, dobló la nota y se la guardó en el bolsillo. Cogió la vieja foto de mí a los 19 años, entre el barro de la obra. ¿Me la puedo quedar?, preguntó en voz muy baja. Sí, le dije. Pasó por mi lado y cruzó la puerta principal sin decir una palabra más. Roberto se colocó la chaqueta. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo, algo entre la furia y algo que quizá, dentro de 10 años, podría llegar a convertirse en respeto. Y se marchó. Cerré la puerta, me quedé de pie en el pasillo un momento y luego volví a entrar. Levanté la vista hacia la acuarela de Carmen sobre la chimenea, la que traje del chalet de la Manga, con sus azules y grises, y aquella fina franja dorada donde el sol tocaba el agua. Lo hicimos bien, le dije, en silencio, como se le habla a las personas que ya no pueden responder, pero que de alguna manera todavía te escuchan. Lo hicimos muy bien. 3 semanas después, conduje por la calle de la Aduana, un martes por la mañana. El centro Puerto Esperanza estaba abierto. Pintura nueva, letrero nuevo. La valla de alambre de la entrada había sido sustituida por una valla de madera de verdad, pintada de blanco. Idea de Valeria, de hecho. Había llamado a Eduardo Cobian directamente, cosa que supe después, y que rompió algo dentro de mí que todavía sigo intentando entender. Había chavales en el patio, adolescentes, la mayoría de 17 o 18 años, a los que el sistema llama fuera de edad, que es la frase burocrática más cruel de nuestro idioma, como si la infancia fuera una suscripción que simplemente caduca. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé sentado con mi café. Un chico alto, quizá de 17 años, con una sudadera que le quedaba 2 tallas grande, estaba sentado en los escalones de la entrada, leyendo un libro. Levantó la vista un segundo y me sorprendió mirándolo. Levanté el vaso de café. Él asintió y volvió a su libro. Eso es, pensé. De eso se trataba todo. Sigo viviendo en el Paseo Alfonso X. Sigo yendo a la marisquería los martes. Cartagena, en temporada de lluvias, es tranquila, fresca y perfecta a su manera. Y he decidido que yo también soy, por fin, completo y perfecto a la mía. Valeria llamó el mes pasado, no por propiedades, ni por activos, ni por plazos de trámites. Llamó para contarme que se había ofrecido de voluntaria en Puerto Esperanza. Me dijo que una de las chicas de allí le recordaba a ella misma a los 17 años. Lo dijo en voz baja, como una confesión. Le respondí, a tu madre le habría encantado eso, Valeria. Se quedó callada un momento. Lo sé, papá, me dijo. Sé que le habría encantado. Roberto, según me cuentan, ha pasado a buscar otras inversiones. Mejor así. Esto es lo que quiero que te lleves de esta historia. No gané porque le quitara algo a Valeria. Gané porque dejé de permitir que ella me quitara algo a mí. Hay una diferencia entre un padre y un banco, entre el cariño y la deuda, entre un legado y una operación comercial. Soy Mateo Paredes. Tengo 67 años. Crecí sin nada. Construí algo y se lo entregué a unos chavales que me recuerdan cómo se ve de verdad no tener nada. Si has disfrutado de esta historia, dale a ese botón de me gusta, suscríbete y déjame un comentario abajo contándome desde dónde nos ves. Nos vemos en la próxima. 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 Nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.